nada de negativo. Nada. Siempre positivo, nada negativo. Siempre positivo, nada negativo. Bueno, fueron tantas preguntas que desafortunadamente ahí el servicio del Zoom está fallando allá por el celular del padre y nos han quedado preguntas sin respuesta por la interrupción que se da. Pero ya algunos están conectados. Sí, señor. Al momento van Rosy conectados Ramos está preguntando. 33 personas. 33 personas conectadas nuevamente, padre. Ahí. Bueno, estoy atento a la... Federico tiene una pregunta. ¿La puedo hacer así directamente? Sí, dale, Federico. Sí, Nada más. Es mejor. Sí, padre, le quiero preguntar si es sano tener como percepciones de que cuando las cosas son negativas. Y déjeme darle ejemplos así muy rápido. Una ocasión me dejaron aquí tirado afuera de mi casa una bolsa con unas cosas así como quemadas, no sé cuánto. Yo abrí el portón para sacar mi vehículo y sentí esa fuerza como muy negativa. Obviamente, como yo tengo los sacramentales, corrí por un poco de sal, le hice unas cruces, le dije, tú no tienes ningún poder sobre mí, le eché alcohol, le prendí un cerillo y lo quemé. Pero cuando entré a mi casa ya iba con un dolor de pierna que no podía ni caminar. Luego compré un poco de agua exorcizada, me sacudí la pierna, me duró el dolor todo el día, al día siguiente amanecí como si nada. Pero, por ejemplo, yo voy a rezar el rosario cada martes a un templo de mi parroquia con permiso de mi señor cura y cada miércoles voy al templo de una parroquia vecina con el permiso del señor cura de allá. Y ha habido ocasiones en que, bueno, el último martes o el último miércoles de cada mes rezamos un rosario de sanación. Y casi siempre, bueno, casi siempre con el rosario, el martes y el miércoles, empiezo a sentir como que me clavan cosas en la espalda muy fuertes, como si me rasgaran la espalda, empezando por la parte de arriba, un poco abajo de la nuca, como si me fueran abriendo la espalda hacia abajo, mientras rezo el rosario. Y por lo general el martes y el miércoles a la noche normalmente no duermo, batallo mucho para dormir o me estoy despierto y despierte. Me duermo 10, 15 minutos, despierto, me duermo otros 10, 15 minutos, despierto y cada que despierto pues duro 40 minutos que no puedo dormir, ¿no? Y en general así percibo como esas cosas muy, muy negativas. El otro día se comunicó un hermano que me dice que está yendo con sacerdotes exorcistas, que ha ido a que le hagan oración de liberación, que no ha podido liberarse. Y mientras me cuenta todo eso, me empieza a mí a dar un dolor de cabeza como si me empezaran a traspasar así de un lado a otro, más o menos a nivel de las sienes. Y ahí me doy cuenta pues de que hay algo que no está Sí, bien, ¿no? quizás, para responder a tu pregunta, quizás el Señor te ha regalado el carisma para poder tú sentir, de tener sensibilidad ante algo negativo. Porque el Señor a veces regala ese carisma para sentir lo negativo que le están sucediendo a otras personas, pero eso no es como la situación para que tú vivas una vida como muy afligida, una vida como muy triste de pronto porque estás en el plano de Dios. Entonces, porque si tú oras, si tú rezas, si tú haces tantas prácticas de piedad, ¿por qué yo tengo que sentir esas cosas? Eh, Uno siempre tiene que asociar todo a la cruz de Cristo, abrazar la cruz y entregarle al Señor todos esos sentimientos, todas esas situaciones que uno siente, entregársela como para un bien y una santificación para nuestra alma. Ya nosotros lo dijimos, que la mente es perfecta y lo que no entiende se lo que Se lo imagina. se lo inventa. Se lo inventa. Entonces no podemos inventar nada. Tenemos que estar siempre en esa conexión con Dios y seguramente el enemigo nos atacará, pero si estamos enfermos, si estamos de pronto dolidos, eso lo utilicemos para servirle más a la gente y Dios se dará cuenta de que no les damos fuerza al mal, sino que le damos fuerza más bien al poder de Dios. Me deja complementar nomás tantito y con esto ya termino. Ujú.
Porque escuché a un sacerdote que decía que eso era un nivel de infestación diabólica, de infestación, no de posesión, de infestación. Yo la verdad lo había visto, dije, bueno, No, pensaba, dije, la palabra infestación está relacionada solamente a lugares, a cosas. La palabra infestación diabólica no es a persona. Ya la persona, a la persona tiene que ver temas de opresión, de perturbación, de obsesión, de posesión. Recuerden que las sí, posesiones no de 100 una, de 100 una. sí, 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 Las sí. posesiones son, las posesiones son permitidas por Dios para el perfeccionamiento de esa alma. Padre, ahí Anthony pregunta que qué pasa con una persona que muere poseída. Que muere poseída. Sí, señor. Que muere poseída. Hay una película que se llama la película, creo que El exorcismo de Emily Rose, creo que es, me parece. En ese exorcismo, ella prácticamente nunca fue liberada, nunca fue liberada, pero su alma a través de todas esas, de esos ataques y de todo lo que ella vivió, su alma se fue perfeccionando tanto que llegó a la conexión con Dios. Bueno. Rosy Ramos tenía una pregunta. Rosy, adelante, por Sí, favor. Rosy, que la vi por ahí con la manito levantada. Buenas noches, padre. Lo que pasa es que una hermana hizo una pregunta sobre las maldiciones que pueden venir de una madre que puede estar poseída. Puede ser esto una posesión pasiva y que si esto afecta a las descendencias de los hijos a quien ha maldecido. Bueno, ese tema de la parte generacional está muy cuestionado muchas veces en la teología, en la sana teología, en la doctrina de la iglesia. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que desde nuestro bautismo, todas nuestras generaciones quedaron purificadas, quedaron saneadas, todas nuestras generaciones paterno-maternas quedaron saneadas. Pero ¿qué sucede? Que esa persona que ha sido bautizada en algún momento de la vida, quizás por tener esas tendencias a esa realidad que venía viviendo la familia, quizás activó a través del pecado esa realidad y por eso inmediatamente se une esas maldiciones. Pero si nosotros nos permanecemos en una confesión diaria, en una vida de piedad, una vida sacramental, una vida de gracia, inmediatamente se rompen todas esas maldiciones. Ahí Claudia Parra tiene otra pregunta que hacer. Aló, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Sí, estoy atento a todas las preguntas, me parecen muy interesantes. Sigue con tu pregunta. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Perdón. Sí, sí, te escuchamos, sí. Sí, Que estoy cuando escuchando. aparecen en la casa mariposas grandes, hormigas, esos animales, es malo. ¿Qué tan cierto es? O sea, porque en un tiempo Ya, que la ya empecé, nos quedó la frase que ya hemos dicho muchas veces. La mente es perfecta y lo que no entiende, Se lo inventa. la mente es perfecta y lo que no entiende se lo inventa. Es decir, nosotros no podemos asociar nada a la oscuridad porque dañamos, porque debilitamos nuestra fe. Uno encontró una mariposa, encontró un golero negro, no todo lo negro es demoníaco. O sea, no lo negro es demoníaco, no relacionemos lo negro con demonios ni nada por ese estilo. Primero es un ser creado por Dios y si se tiene que ir de la casa, se va, lo echa uno con una escoba, se va, pero no podemos asociarlo nunca, porque cuando uno asocia todas las cosas que uno ve, la asocia con la oscuridad,
inmediatamente entra la brujería a nuestra vida. Porque la primera brujería es la debilidad en la fe de nosotros. Nosotros no podemos ser débiles en la fe. Padre, muchas gracias. Dios lo bendiga. Bueno, Rosario tiene la mano levantada. Rosario, adelante con su pregunta. Buenas noches a todos, buenas noches, padre. Yo tengo una duda. buenas noches. Lo que pasa que yo cuando era niña, bueno, era jovencita, en el área donde yo vivía, dicen que era un cementerio y mataban a mucha gente porque era una hacienda como de las antiguas. Y ahí, pues en mi casa, yo a veces oía que me hablaban. Entonces, yo no sé, pero con el tiempo yo no me daba miedo, nada más decía, bueno, a veces les contestaba sin pensar, pero fue pasando así como el tiempo, ya me mudé de ese lugar y no me daba miedo y yo, bueno, ya sin querer yo contestaba, en ese tiempo tendría yo como unos 12 años, 11 en esa casa, sí se sentía algo raro, pero yo veía a veces sombras que pasaban, pero no me daba miedo porque yo decía, pues es Dios el que está conmigo. Después, yo ahora que ya soy más grande, tengo 48 años, me ha pasado que pues me fui de misionera a los 18 y he tratado de estar cerca de Dios, ¿verdad? A veces me alejo, pero Dios me llamó muy joven y yo siempre he tenido fe en Dios. Entonces me pasa que muchas veces, como un ejemplo, una vez tenía una amiga que su esposo falleció y yo supe que falleció, me dijeron, vete a verla. Agarré el carro y me fui a su casa sin pensarlo, porque me dijeron, vete. Pero entonces en ese momento me estaba platicando mi amiga, ¿sabes qué? Pues no se le va a oficiar misa porque pues él pagó el cementerio porque él ya estaba mayor y él pagó su velorio, pagó todo antes de fallecer para no dejarle pues preocupación a ella. Entonces a su esposa, que es mi amiga, y me dijo, no va a tener una misa religiosa porque es muy cara. Ella vive en California. Entonces en mi mente pasó una imagen donde ella estaba en la capilla de donde yo vivía, estaba ella con el féretro de su esposo en la iglesia. Entonces muchas veces así me pasa como antes de que pasen las cosas, O sea, pasan visiones. visión y a veces yo Eso, las platico y todos piensan, no, me da pena platicarlas, a veces no sé qué hacer con esas cosas porque inclusive una vez estaba con una amiga que yo quería mucho, tenía cáncer y yo miré su funeral, o sea, yo miré eso y cuando ya pasa, o sea, como que digo, no quiero mirar eso porque va a pasar. Entonces, no sé qué significa eso, todavía no sé cómo manejar esa situación. A veces siento que es real, bueno, a veces. Uh-huh. sí. Lo primero es, como es un carisma, el carisma de la visión es un carisma del Espíritu Santo, que debe brotar por una vida profunda de oración. Si la persona no tiene una vida profunda de oración y es una persona del común y tiene visiones, ya eso no pertenece al orden del Espíritu Santo, sino que eso pertenece al plano de la clarividencia. La clarividencia es satánica, es de la oscuridad. El carisma de visión sí pertenece al orden de Dios. Entonces lo que debes hacer es fortalecer tu vida espiritual, fortalecer tu vida con el Espíritu Santo para que ese carisma que Dios te ha dado lo pongas al servicio de la comunidad y de mucha gente sin miedo, sin miedo. No puedes, es como si estuvieras caminando sobre el agua. Siempre que vayas a decir algo, siempre piensa que estás caminando sobre el agua. Estás caminando sobre el agua. No puedes cavilar, no puedes de fallecer porque te hundes. Gracias, padre. Bueno, que Dios te bendiga. Padre, Otra pregunta. no, y creo que hay más preguntas. Tengan apagados sus micrófonos.
¿Puedo hacer otra? Hay una pregunta, padre. Yo tengo Bueno, otra también. Hay dos que preguntas lo aquí. haga. Si alguien no quiere continuar con sus sesiones de liberación, ¿qué puede hacer por él? Buena pregunta. Si alguien no quiere, ¿qué? Ya le repito. Dice, si alguien no quiere continuar con sus sesiones de liberación, ¿qué puede hacer por él? Sí, se pueden celebrar muchas Eucaristías. Se pueden celebrar muchas Eucaristías para que el Señor en su infinita misericordia disponga a esa alma para que se abra al proceso de liberación. Las Eucaristías gregorianas, todo este tema de la Eucaristía es una herramienta muy grande que tenemos nosotros los cristianos católicos para que se abran todos los caminos, para que las cosas se vayan dando a la manera de Dios y las cosas sucedan, porque no nada se puede forzar, como al joven rico del Evangelio, nada se puede forzar. Dice la palabra que él frunció el ceño y se fue. Entonces, no se puede obligar a una persona a hacerle oraciones de liberación. Dios es un perfecto caballero y donde la persona no lo quiere entrar, no lo deja entrar, él no entra. Pero sí podemos orar por esa alma para que se abra a Dios. Bueno, padre, tengo otra pregunta aquí. Dice Juan, vivía en una casa en la que se escuchaban pasos en la azotea. Nos movían la cama a mis hijos, alaban los pies. Llegaron 3 sacerdotes a bendecirla en tiempos diferentes. Sin embargo, esto se quitó, por lo que optamos por salir, no por miedo, sino que regularmente nos manteníamos enfermos. ¿Qué sucede en esto? En esas casas que están infestadas de demonios, de espíritus, sí, sí, es necesario que se realicen Eucaristías en esa casa. Es necesario. ¿Por qué? Porque cuando una casa se celebra la Eucaristía en ese lugar que está infestado, toda la casa queda bañada con la sangre de Cristo. Toda la casa queda consagrada nuevamente a la presencia de Dios. Y todo rito y toda práctica que se haya hecho ahí de la oscuridad y que está trayendo espíritus malos a ese lugar, queda inmediatamente bloqueado y queda destruido. Bueno, ¿qué tiempo nos queda ahí en el servicio ahí? ¿Cuánto queda? ¿Qué tiempo queda? Aproximadamente, 10 minutos. 10 minutos. ¿Puedo hacer otra pregunta? Pregunte. Ahorita que mencionaba de los incubos, padre, porque yo tengo una hermana, no hermana en sangre, sino hermana de un movimiento al que pertenezco. Ella es predicadora y le fue infiel a su esposo. Entonces, ella pues estaba muy arrepentida, muy dolorida, se alejó mucho del movimiento. Yo hablé con ella y le dije, hermana, todo mundo caemos, todos. Y solo le recomendé que se confesara y regresara nuevamente a su servicio en la iglesia, regresara a sus grupos de oración, a todo. Pero me quedé ahorita con la duda cuando usted hablaba de los incubos, que decía que se instalan En todo adulterio hay participación de Satanás para destruir a la familia, porque lo que quiere Satanás es destruir la misión de Dios, y en este caso la familia es la célula fundamental de la sociedad, y él sabe que destruyendo una familia, una pareja, destruye el corazón y las almas de los niños que van a sufrir por esa separación. Entonces, ahora, ¿es suficiente con lo que yo le recomendé? Es necesario que esa persona no solamente, porque la persona cuando se confiesa, ya nosotros sabemos que la persona cuando se confiesa es arrancada de las garras del enemigo, es sacada del poder de las tinieblas y de los demonios para ser trasladada al reino de Dios, a las manos de Dios. Por lo tanto, es el exorcismo más grande que hay en la confesión. Sin embargo, hay que hacerle oración de liberación. Hay que hacer la oración porque siempre
el enemigo deja repugnancia al cónyuge y pueden estar juntos, pero todavía va a sentir repugnancia al cónyuge. Gracias. Buenas noches. Yo quiero hacer otra pregunta. Como con respecto a lo que estaban diciendo de hacer la Eucaristía en la casa. Yo acabo de comprar una casa, pero yo creo que en esta casa hacían cosas porque se siente algo raro aquí. Había mucha gente que hacía drogas, como malas cosas, porque esta casa, muchas cosas que no, porque esta casa fue quitada por la policía de que lo metieron con el juez porque no querían salirse y eran personas que hacían cosas que no estaban bien. Entonces, ¿cómo pedir una misa, padre, para que vinieran a hacer una misa? Bueno, ya te digo, lo de la Eucaristía es como una herramienta ya última que los espiritistas toman para que allí no haya de pronto una presencia maligna en esa casa. Todo, mira qué lindo. Hay gente que pregunta por qué hacen los entierros. No, mira qué lindo. Hay que utilizar los sacramentales y buscar un sacerdote que haga una bendición de la casa. Y si es necesario, es muy importante que se utilice incienso exorcizado para utilizarlo como un sacramental para que purifique la casa de cualquier duende, espíritu, de cualquier entidad que esté por allí trayendo malas fuerzas a ese lugar. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Padre, yo me quedé con la duda porque con lo que me dijo respecto a que tengo que poner a servicio, con quién me tengo que dirigir o cómo tengo que hacer yo trato de mantenerme en oración, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo hablar con algún sacerdote? Hay grupos de oraciones en algunas parroquias que son de la Renovación Carismática Católica. Ellos te pueden acoger mejor y te pueden entender mejor y pueden utilizar ese carisma para el servicio de mucha gente. Gracias. Buenas noches, padre. Buenas noches. Desde acá, desde Panamá. No encuentro la imagen tuya. Es que, espérese. Aquí lo va a encontrar. Buenas noches, padre. Buenas noches. Le hablamos acá de Buenas Panamá. noches. Saludos. Saludos, ¿cómo está? Espero que esté bien, padre. Padre, una consulta. Ustedes, los sacerdotes exorcistas, a veces o algún tiempo, o no sé, usted ha tenido por lo menos un acompañante, ya sea un demonólogo o un laico, si usted utiliza alguno de esos, de esas personas que de todo modo, un demonólogo es un laico igual, o un laico igual, ¿usted lo utiliza? Bueno, el ritual de exorcismo católico exige que el exorcista esté acompañado de un equipo de personas que lo puedan ayudar en el momento de la intercesión hacia la persona que está vejada, que está poseída o que tiene una perturbación del enemigo. Entonces, es necesario un equipo, pero en el caso mío, cuando uno no es el exorcista delegado por el obispo, es decir, en cada diócesis el obispo designa un exorcista.
Es el exorcista oficial de la diócesis. Pero además, los sacerdotes por su propio ministerio tienen ya por su autoridad ese carisma para exorcizar. Sin embargo, con diálogo con el obispo, se puede realizar oraciones de liberación, pero la palabra exorcismo clásico solamente se puede utilizar para la persona que ha sido designada por el obispo para que sea el exorcista oficial de la diócesis. Porque yo no hago un exorcismo oficial, se hace una oración de liberación ya por la técnica. Yo fui exorcista también de la diócesis, pero eso va pasando y ya el que va quedando queda como exorcista, pero no necesariamente tiene que ser el oficial para hacer un exorcismo, ya. Porque en una diócesis pueden haber 3 o 4 exorcistas, pero debe existir un exorcista oficial, lo manda el derecho. ¿Alguna otra? Gracias. Bueno. ¿Qué tiempo nos queda? Creo que se va a acabar el tiempo, hermano. Sí, creo que toca ya despedirnos. Por aquí hay una pregunta. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, ya. La última pregunta. El señor Juan Sánchez hace una pregunta. ¿Los demonios mueren para siempre o son apartados a algún lugar? Está buena esa pregunta. Bueno, recuerden que los demonios están condenados eternamente. Ellos no mueren, pero sí, cuando son atados, quedan atados eternamente a los pies de Jesús, a la cruz del Señor, quedan atados eternamente. Por lo tanto, no mueren y no se van a ningún lugar, porque la palabra lugar en el plano de la eternidad no existe. Existe un estado. Quedan en un estado de sujeción a la persona de Jesús. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo está? Buenas Aquí hay noches. otra pregunta. ¿Es verdad que los ángeles están muy altos? ¿Jesucristo también fue muy alto? ¿Muy alto en qué sentido? Que la persona puede utilizar el micrófono. Lo que pasa que mi hija dice que vio a Jesucristo y que vio a los ángeles y que eran muy, muy altos de estatura. Y que al ver a Jesucristo ella sintió como algo muy, muy especial, incomparable, sintió algo grande, grande, y ella estaba como sumida como en una depresión, en una tristeza, y dice que Jesucristo le dijo que tenía que hacer algo en su vida. Ella tiene una misión y que ella tenía que hacer esa misión. Y dice que le dijo qué, pero que no se acuerda qué le dijo que tenía que hacer. Pero yo la escuché, solamente que dentro de mí a veces digo, ¿será verdad que lo dijo, lo vio? Pero dijo que fue algo maravilloso lo que ella sintió al ver a Jesucristo, pero que tenía su rostro hermoso, que brillaba algo, radiaba algo que nunca ella había sentido, y que ahí ella dijo, tengo que vivir, porque ella se sentía muy triste en esos días. No sé cómo apoyarla. Bueno, recuerden que la última revelación pública que nosotros tenemos es la de nuestro Señor Jesucristo. La revelación de Él en la tierra, su pasión, muerte, resurrección, su ascensión y también su coronación final. Esa es la revelación pública que nosotros tenemos que creer. Cuando alguien nos cuenta revelaciones privadas, nosotros estamos llamados a creer o a no creer. Entonces, si alguien nos cuenta alguna revelación privada que haya tenido con Jesús o con algún ser de pronto espiritual, esa es una revelación de Dios para esa persona. Pero nosotros no estamos llamados a
a creer en ella porque eso es especialmente para ella. Gracias. ¿Quién más? Todavía contamos con algunos minutos, padre. Muchas gracias por su participación, padre. Tenemos exactamente 9 minutos exactos. 9 minutos. Sí. Bueno, es bueno que se reúnan y programen un tema, en el tema de la exorcística, en el tema de la práctica, en el discernimiento. Es muy importante el tema del discernimiento espiritual, que también es un carisma dado por Dios para estos temas, para que no nos dejemos confundir y utilicemos las palabras y las palabras correctas en el tema bíblico y dogmático de nuestra iglesia, para que no haya de pronto filtraciones de vocabulario que tenga que ver con metafísica o con otra ciencia que no tienen que ver nada con la lógica teológica de nuestra iglesia católica. Entonces ya ustedes podrán discernir más adelante. Y si alguna persona necesita un apoyo espiritual de alguna manera, en lo que respecte, yo creo que con lo que hemos dicho han quedado cosas puntuales. En nuestra mente siempre tiene que estar Cristo vence, tenemos que tener claro que la mente es perfecta y lo que no entiende se lo inventa. Santa Teresa de Ávila decía que la mente es la loca de la casa y hay que aquietar la mente. Si no aquietamos la mente, lo único que aquieta la mente es la oración. Lo que aquieta la mente es el fortalecimiento espiritual en esa unidad que uno tiene con Dios. Si perdemos eso y no aquietamos la mente, podemos terminar desviados. Padre, una pregunta. ¿Qué se debe hacer uno como católico? De pronto tenemos amistades o personas que conocemos muy cercanas, que de pronto puede ser un problema de que estén realmente viendo espíritus, o puede ser también un problema que se deba de ser tratado desde la medicina, desde la psiquiatría, ¿no? Como la esquizofrenia, por decir, ¿no? Entonces, la pregunta es, nosotros como católicos que estamos acudiendo a los sacramentos y todo, ¿debemos de alejarnos de estas personas, tomar distancia? No, yo les digo a O ustedes debemos que solo orar desde lejos. nosotros como evangelizadores y como misioneros debemos acompañar a todas las almas, así sea las que estén con problemas psíquicos, los problemas espirituales, problemas de pronto de esquizofrenia, de esquizoide, de bipolaridad. Todos nosotros tenemos que siempre tener el corazón del pastoreo, de pastorear las almas, incluso aunque esas almas no tengan ninguna realidad espiritual, nosotros tenemos que acompañarla. Hay algo que debe quedar claro. Hay unas realidades psíquicas que se llaman unos delirios. Hay unos delirios. ¿Cuáles son los delirios? Cuando uno tiene que descubrir en una persona. Hay delirio de mártir, delirio místico, hay delirio de persecución, hay delirio de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, ¿verdad? Esos delirios son, ¿cuántos delirios he dicho? 4. ¿Cuáles? Delirio de persecución, delirio de Alicia en el País de la Maravilla, delirio de víctima, ¿no? Y el otro ya no me acuerdo. Delirio de mártir. De mártir. Delirio de grandeza. ¿Ya lo colocaron? Sí. ¿Cuántos delirios hay? 5. ¿Cuáles son? De mártir, de grandeza.
Delirio de mártir, delirio de persecución, delirio de grandeza, delirio de Alicia en el País de las Maravillas y delirio de... Grandeza. Ay, me falta grandeza. De grandeza. Todas las personas que ustedes descubran esos delirios pertenecen más bien al orden psíquico y deben ser tratadas por psiquiatras. Un ejemplo, delirio de grandeza, que yo soy una persona, que yo tengo, y uno va a ver, no tiene nada. Eso es delirio de grandeza, el yo elevado que son, no tienen nada. Delirio de Alicia en el País de las Maravillas, que anda montada en una nube, que ella ha viajado, que ella ha comprado, que ella tiene, que ella fue, y uno va a ver, y eso es pura invención, no es real. Delirio de mártir, que yo soy una mujer sufrida, que a mí nadie me quiere, que yo no tuve un papá, que si hubiese tenido un papá las cosas fueran mejores. Todo eso, ya esas inclinaciones van dando a entender que tiene un delirio de mártir y necesita una ayuda psicológica o una ayuda también psiquiátrica. También otro delirio que nosotros hemos detectado pastoralmente, no son de pronto avalados por la ciencia, pero ya uno los ha utilizado y le han servido mucho. El delirio místico. Son personas que se refugian en la religiosidad para ocultar alguna tara psicológica que tengan en su vida, de pronto una bipolaridad, de pronto un problema mental. Entonces se refugian en la vida religiosa, en la vida espiritual, para camuflar su perversión o también su problema psíquico, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta. Con eso, con respecto a lo que usted nos dice, que tengamos cuidado de echarle la culpa al Satanás de todo lo que nos pasa. Yo siempre cuando viene un problema en mi casa digo esta oración, pero no sé si es correcta. En el nombre de Cristo Jesús, toda rodilla se doble, todo problema, toda enfermedad se doblega. Si no viene de Jesucristo, lo amordazo, lo ato, lo reprimo y lo saco de mi casa. Y si viene de Jesucristo, lo abrazo a su cruz y que me dé fortaleza, me dé fuerza para crecer. Amén. No sé si está bien. No, está muy bien diseñada. Está muy bien y tiene todos los parámetros para que no haya de pronto ningún delirio. No tiene ningún delirio. Gracias. Pregunto, ya quedan minuto y medio más o menos, se va a cortar. ¿Seguimos con las preguntas o cortamos o nos vamos? ¿Qué otra pregunta van a hacer? Ahí está Anthony, que quiere hacer una pregunta. Si se corta, volvemos se va a cortar. O volvámonos a unir en este momento. Hasta lo último. Sí, volvámonos a unir ahorita. Listo. Ok, Dale. padre, está bien. Dale,